Hoy vamos a ver el tema de las funciones financieras en Excel. Y bueno, antes de comenzar a ver algunos ejercicios, vamos a comenzar por ver algunas definiciones, por recordar lo que significan algunos de los términos involucrados en este tema. En primer lugar, el valor actual también se le llama capital. Corresponde a la cantidad económica que se encuentra ubicada en el día de hoy. La fecha focal es el día de hoy, su valor presente. Pues también tenemos un valor futuro, que es también una cantidad económica, una cantidad monetaria, pero que se encuentra ubicada en una fecha posterior. También se le conoce como monto a este valor futuro. En cuanto al pago, lo que comúnmente llamamos anualidades o mensualidades, se caracteriza porque son cantidades económicas, la misma cantidad, y también que se pagan en el mismo periodo de tiempo, cada mes, cada semana, cada año. También tenemos el número de periodos, que es el plazo durante el cual permanece una inversión. Eso se le conoce como tiempo, plazo o número de periodos. El siguiente dato que tenemos es la tasa de interés. La tasa pues va a ser un porcentaje que se aplica a una cantidad económica, la cual está invertida durante un tiempo, y esa es la tasa que se aplica. Ahí también cabe mencionar que la tasa es la que determina cómo se va a trabajar el tiempo para una inversión, ya que si la tasa capitaliza en forma mensual, el tiempo debe ser trabajado también en meses. Si la tasa es anual, el tiempo debe ser en años, y así para cada unidad de tiempo. Bueno, esos son los términos más comunes. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo utilizar estas funciones de Excel. De qué manera la van a poder ver eso en el trabajo. Voy a dejarle este documento como parte del video para que lo puedan consultar. O también como parte de la ayuda del Excel pueden visualizar los términos involucrados para este tema de funciones financieras. Bien, entonces a comenzar por dar algunos valores a las funciones y calcular mediante esas funciones financieras las cantidades equivalentes a lo largo del tiempo. Bueno, para ello vamos a comenzar por un ejemplo en el cual vamos a definir cuánto es lo que vale un capital, que decíamos esta es un valor presente. Vamos a ver la manera de ejemplo, una cantidad de 1000 pesos, y a partir de esa cantidad vamos a aplicar un porcentaje, una tasa de interés. Vamos a suponer que la tasa es del 12% anual, 0.12, y que capitaliza en forma mensual. Por lo tanto tenemos que dividirla entre 12 meses, que es el equivalente a un año. Entonces ahí tenemos la tasa convertida a forma mensual. Vamos ahora a definir también el tiempo o el plazo, lo que dura la inversión, y que sean, por ejemplo, en 6 meses, en medio año, lo que se conserva esta inversión. Bien, el objetivo de la opción que vamos a aplicar enseguida es determinar cuánto se podrá retirar si es que fuera una inversión, o a cuánto ascenderá un préstamo, así se corresponderá a ese tema. El equivalente a 1000 pesos depositados o prestados con una tasa de interés del 1% mensual y a un plazo de 6 meses. Y pues aquí tenemos diferentes maneras de hacer esta operación. Vamos a comenzar por la menos práctica, pero que nos va a permitir conocer cómo funciona una tasa de interés. Eso lo vamos a hacer de una manera, una tabla, en la cual la primera columna corresponde a valores consecutivos. En nuestro caso necesitamos hasta el número 6, que es lo que corresponde a la inversión, el plazo que se le está considerando. Bueno, en la siguiente columna vamos a especificar la cantidad de capital que está depositando al inicio de cada periodo. Bueno, aquí comenzamos en el periodo 0, igualando las cantidades, las celdas
a donde establecimos los 1,000 pesos iniciales que estamos considerando en el préstamo. La siguiente columna la vamos a etiquetar con la palabra interés. En el mes 0, cuando aún todavía no ha cumplido un solo periodo esa inversión o ese préstamo, todavía nos aplican los intereses, entonces esto va a estar igualado a 0. La siguiente columna la vamos a identificar con el nombre del monto. El monto también se define como la suma del capital más el interés. Y para el siguiente periodo comenzamos por igualar el capital con el monto del periodo inmediatamente anterior. Ahí lo que va a cambiar es que ya pasó un periodo completo, por lo tanto ya se deben de aplicar intereses, y el interés va a ser la multiplicación del capital que se tiene en ese momento multiplicado por la tasa de interés que esté cargando. Esa tasa la vamos a mantener fija mediante la tecla F4. Bueno, el monto que ya calculamos mediante la función suma del capital más el interés, pues ya podríamos ahora sí copiarlo, de manera que después de que transcurre un mes completo ya se están pagando los primeros intereses y corresponde a 10 pesos. Bastaría nada más con copiar y pegar el contenido de estas funciones para que completemos una tabla en la cual la última cantidad que aparece en el monto es lo que terminarían pagando por esa deuda, considerando tanto el capital más los intereses. La diferencia entre el préstamo inicial de 1,000 pesos respecto al último monto, esa diferencia corresponde a los intereses, en este caso 61.52 pesos. Iniciamos que esta manera de hacer los cálculos era la más laboriosa, la menos práctica, pero permite desglosar las cantidades. En el Excel es posible obtener el monto directamente sin tener que elaborar la tabla. De hecho, en matemáticas financieras pues también existe la función para hacerlo. Vamos a comenzar por ver la fórmula que hallamos en una calculadora o a mano de este ejercicio, y posteriormente vemos la función financiera para este propósito. Y la fórmula para encontrar el monto a partir de un capital consiste en multiplicar ese capital por lo que resulte de la potencia de 1 más la tasa de interés elevada al número de periodos. Esta cantidad debe corresponder con el monto que obtuvimos hace un momento. Una segunda manera de aplicar una fórmula como la que acabamos de ver, pero sin utilizar la función potencia, es multiplicando el capital por lo que resulte de 1 más la tasa de interés y elevado. Esa es la parte un poquito más complicada para una computadora portátil, ya que no siempre es posible obtener ese símbolo de exponente. Pues lo vamos a elevar al número de periodos al plazo, y también debe ser equivalente al resultado anterior. Pero, sin embargo, una manera más práctica, más rápida de obtener este resultado es mediante la función financiera que existe en Excel. En ese se llama esa función valor futuro y se abrevia mediante VF. Basta nada más con darle los parámetros, los valores que requiere esta función, y en el orden que nos está solicitando nos pide en primer lugar la tasa de interés, seguida por el número de periodos o el plazo. Enseguida nos pide el valor del pago o la mensualidad, que no la tenemos disponible para este ejercicio. Entonces vamos a colocar una segunda coma para pasar al dato del valor actual o del capital. Finalmente nos pregunta cómo son los pagos. Por regla general los pagos son al final del periodo, y eso lo indicamos con un 0. Aquí también cabe mencionar que las funciones financieras tienen signos opuestos, es decir, si le damos como dato una cantidad, en este caso el capital, con un valor positivo, con un signo positivo, la respuesta va a ser negativa. Así es como funcionan todas las fórmulas financieras del Excel.
Entonces ahí nos va a quedar el mismo resultado, pero con signos opuestos, con signos negativos. El capital lo estamos considerando positivo. Y también podemos comprobar esta afirmación, ya que si cambiamos el signo al valor actual, si lo cambiáramos a negativo, ahora la respuesta la va a invertir en cuanto al signo por las características del Excel. Y nada más para que corresponda a los mismos signos, pues es importante tomar en cuenta esto en todas las funciones financieras. Bien, vamos a ver ahora un proceso inverso, es decir, calcular un capital a partir de un monto. Esa función, bueno, también es muy parecida a la que acabamos de ver. Ahora la función se llama valor actual y se escribe como VA, que significa capital o valor actual. Hacemos referencia en primer lugar a la tasa de interés. Nos pide ahora el número de periodos, el plazo. El pago es uno tenemos disponible, ya que no existe una mensualidad en este problema. Por lo tanto, vamos a colocar una segunda coma y nos piden ahora el valor futuro. Bueno, aquí vamos a hacer referencia a una de las cantidades que ya acabamos de calcular, a los montos, y finalmente nos está pidiendo cómo son los pagos. Son al principio, al final del periodo. Decimos que por regla general son al final del periodo. Eso lo vamos a indicar mediante un 0. Aquí podemos observar cómo la respuesta a partir de calcular un capital de un monto, pues la respuesta va a ser el valor inicial que teníamos, de manera que si esta cantidad la modificáramos por algún otro valor que quisiéramos, pues los cálculos deben de corresponder nuevamente a ese nuevo valor. Por ejemplo, si le cambiamos 9,000 pesos, podemos comprobar que el monto generado con la tasa de interés que estamos manejando y el plazo semejante al problema anterior, ahí nuevamente calculamos los montos, son todos iguales entre sí, y si de este monto obtuviéramos su capital, volvemos a obtener la misma cantidad asignada en esa celda. De igual manera pudiéramos cambiar el valor de la tasa de interés y observar cómo también se actualiza la información, pero aún así deben corresponder las mismas cantidades. Por ejemplo, si ahora la tasa es de un 18% anual, capitalizable mensualmente, basta con hacer esa operación y podemos comprobar nuestros resultados. Como aún así existe la equivalencia en los montos y el capital que se puede obtener al final nuevamente coincide con la cantidad inicial. Y vamos a ver ahora lo que ocurre para un problema que contenga anualidades o mensualidades. Aquí decíamos que el tema de la mensualidad corresponde a un problema en el cual se tienen cantidades uniformes, cantidades iguales, y también que se aportan en la misma diferencia del tiempo. Por ejemplo, si ahora no trabajamos en mensualidades, de manera de ejemplo, vamos a hacerlo a pocos meses, a 6 meses únicamente, y podemos comprobar a partir de las fórmulas el equivalente a depósitos con esas características de pagos iguales y durante el mismo tiempo. Y para poder elaborar la tabla vamos a asignar algunas cantidades, por ejemplo a la tasa de interés. La tasa de interés recordamos que debe estar ya en forma mensual. A manera de ejercicio vamos a darle por ejemplo el 1%, 0.01, y ya está en forma mensual. Vamos también a asignar el valor de la mensualidad, es lo que estaremos aportando cada periodo. Voy a suponer que cada mes estamos invirtiendo 1,000 pesos. Bien, entonces continuando con la tabla, una vez que tenemos el mes, la siguiente columna la vamos a etiquetar con el encabezado de capital. Ahorita estamos suponiendo que comenzamos de no tener nada invertido previamente, que va a estar en 0 ese capital inicial, y la siguiente columna va a ser la mensualidad. Nuevamente vamos a considerar que los pagos son al final de cada periodo, por
por lo tanto en el mes 0 no hemos todavía depositado en ninguna mensualidad. Bien, la siguiente columna la vamos a llamar interés, y nuevamente no hemos depositado nada todavía, por lo tanto no podemos ganar intereses. Y la última columna la vamos a etiquetar con la palabra monto. El monto va a ser la suma del capital inicial más lo que aportamos en la mensualidad más lo que ganamos de intereses, que obviamente aquí va a estar en blanco, está en ceros todas las cantidades. Bueno, el capital inicial para el siguiente periodo lo vamos a igualar con el monto inmediatamente anterior. Aquí ya vamos a aportar nuestra primera mensualidad, entonces vamos a hacer referencia a la celda que dejamos reservada para ese propósito y la mantenemos fija mediante F4. Bien, el interés se va a calcular multiplicando el capital que se tiene disponible en ese momento multiplicado por la tasa de interés, y esta tasa la vamos a mantener fija mediante F4. Aquí obviamente pues todavía no va a generar nada de interés porque no teníamos capital en el momento inicial de este periodo. Bien, el monto ya está mediante fórmula, es la suma de todas las cantidades en la parte izquierda, entonces la podríamos copiar de manera que lo que tenemos invertido en ese momento, lo que hemos generado en el monto, es nada más la inversión de esa primera mensualidad. Pero vamos a ver lo que ocurriría para los siguientes periodos una vez que copiamos la fórmula. Bien, pues en este momento ya se tiene al final de los 6 meses y llevando un depósito mensuales de 1,000 pesos, se logra obtener 6,152. En total depositamos 6,000 pesos nosotros, le estaremos ganando por concepto de intereses 152.02 pesos. Bien, aquí nuevamente en el Excel es posible obtener resultados directamente mediante la aplicación de las funciones financieras para ese propósito. En el problema actual el objetivo es calcular el monto final, el monto después de los 6 meses. Entonces para ello la función a utilizar es la del valor futuro, que corresponde al monto. Nos pide en primer lugar la tasa de interés, hacemos referencia entonces a esa celda. Enseguida es el número de periodos, es que para este ejercicio estamos trabajando a 6 meses. El siguiente dato es el valor del pago, ahora sí lo tenemos disponible, la mensualidad, ya que es una cantidad constante que está depositando. Lo que ahora no disponemos es del valor actual del capital, entonces vamos a colocar una segunda coma y por último nos pregunta cómo son los pagos, también aquí estamos suponiendo que son pagos vencidos, pagos al final del periodo. Y ahí podemos comprobar los resultados que coincide con el monto. Nada más recordamos lo de los signos, que como la mensualidad la estamos escribiendo positiva, es por ello la razón que nos está regresando un monto negativo. Pero esa es la función que hace el cálculo para un monto a partir de una mensualidad, a partir de un pago constante. Bien, vamos a ver enseguida cómo elaborar tablas que tienen que ver con la amortización para poder liquidar una deuda. Y así como está diseñada esta tabla, también pudiéramos modificar las cantidades y comprobar que para todas esas cantidades aún así sigue funcionando esa tabla que acabamos de elaborar. Pues aquí cambiamos la tasa de interés. Cuando una celda contiene el formato de porcentaje, por default no le asignan decimales, nada más considera la parte entera, pero podemos modificar esa característica mediante los iconos de la parte de la ventana principal, el menú de inicio, o bien entrando con las teclas control 1 a la edición de celdas, a cambiar el formato de las celdas. Bien, decimos que vamos a ver enseguida cómo elaborar una tabla de amortización. Esta tabla de amortización se utiliza para poder liquidar deudas. Lo que significa también la palabra amortizar, de liquidar o de matar una deuda.
Bien, entonces para esta tabla vamos a considerar algunos datos. El objetivo es poder desglosar lo que está aportando cada periodo para poder saber cuánto es para el pago de intereses y cuánto es realmente lo que está abonándose al pago de la deuda. Bien, te vas a asignarle algunas cantidades. Necesitamos conocer cuánto asciende el capital. Vas a poner una deuda de 8,000 pesos. Enseguida definimos también la tasa de interés que se está aplicando. Voy a suponer que la tasa es del 18% anual y la vamos a convertir, por ejemplo, a meses, que es lo más común. Pues la tasa es el 1.5% mensual. Y el siguiente dato que necesitamos es el plazo, el tiempo que estamos solicitando para pagar o que nos están dando para pagar esa deuda. Vamos a asignar ese plazo, definir el plazo. Por ejemplo, que estamos pidiendo nada más 4 meses para el pago de la deuda. Y vamos a conocer en primer lugar, lo que siguen son cálculos, ya esos son todos los datos que necesitamos para resolver el problema. El primer cálculo que vamos a realizar consiste en definir el valor de la mensualidad. ¿Cuánto tenemos que pagar por esa deuda en las condiciones establecidas? Y entonces para esto vamos a aplicar la función pago. El pago es el equivalente a una mensualidad, a una anualidad. Y nos pide los datos, en primer lugar la tasa de interés, seguida por el número de periodos, el valor actual o el capital, si lo tenemos disponible. Lo que no tenemos es el valor futuro, y bueno, no hace falta disponerlo, pues colocamos una segunda coma, y por último le decimos que los pagos son en forma vencida, son pagos ordinarios. Y entonces la respuesta es que deberíamos de abonar cada mes 2.075.56 pesos para poder pagar esta deuda a 4 meses al 1.5% mensual y bueno, un capital de 8,000 pesos. Vamos ahora a desglosar estas cantidades para conocer cuánto se aporta a intereses y cuánto es para pago de capital. Entonces la estructura de la tabla va a ser la siguiente. La primera columna es hacer referencia al tiempo, al mes. Se puede comenzar, se acostumbra a comenzar desde el 0, aunque para este problema que es de pagos vencidos pudiéramos comenzar a partir del mes 1 y necesitamos que termine hasta el mes número 4, que es el plazo establecido para pagar esta deuda. Y en la siguiente columna la vamos a etiquetar como saldo inicial. También aclarar que la mayoría de las instituciones financieras actuales hacen sus tablas de amortización respecto a los saldos insolutos, como lo vamos a manejar también para este ejercicio. Entonces al iniciar el mes número 1 es cuando se adquirió la deuda. En ese momento debemos los 8,000 pesos iniciales. La siguiente columna la vamos a llamar mensualidad. Ya transcurrió el mes completo y debemos hacer nuestro primer pago, y ese primer pago vamos a hacer referencia a la mensualidad, nada más que debemos de cambiarle el signo para que pudiéramos tener cantidades positivas únicamente. La vamos a mantener fija esa celda para poderla copiar hacia el resto de la tabla, y la siguiente columna la vamos a llamar interés. El interés es lo que nos van a pagar, a cobrar por concepto de ese término del interés por cada periodo. De manera que en el mes número 1 nos van a cobrar respecto a los 8,000 pesos que debemos, le van a multiplicar por la tasa de interés correspondiente y vamos a dejar fija esta celda de la tasa de interés. Bien, la siguiente columna la vamos a llamar capital. Y el capital corresponde a un desglose, la diferencia de lo que estamos aportando en ese periodo menos lo que es para el pago de interés.
de manera que en el primer mes que estamos aportando 2.075 pesos, 120 es para el pago de intereses y el resto es para abonar a nuestra deuda, para pagar el capital. La última columna de esta tabla la vamos a llamar saldo final. El saldo final se define como la diferencia entre el saldo inicial para ese periodo menos el capital. Entonces, cuando termina el primer mes, nuestra deuda, que era de 8,000 pesos inicialmente, ahora es de 6,044. Y ese saldo inicial, ese saldo final se va a convertir en el saldo inicial para el siguiente periodo. Bien, así como están definidas nuestras celdas, ya podemos copiarla hacia la siguiente fila. Y bastaría nada más con copiar y pegar el contenido de estas celdas hacia el resto de la tabla. Si todo está bien, el último saldo debe quedar liquidado, debe quedar en ceros, indicando con ello que ya terminamos de pagar nuestra deuda. Además, esa cantidad final igualada a cero para el saldo. Otra manera también de comprobar es mediante las sumas de las columnas centrales de esta tabla, en el cual el total de la suma de la mensualidad corresponde a lo que terminamos pagando en su totalidad. Y bueno, de igual manera pudiéramos también copiar el contenido de esta fórmula hacia las otras dos columnas en la parte derecha, y decíamos la comprobación es que la suma del interés más el capital debe corresponder al total que estamos pagando para esta deuda. Entonces en total fueron 302 pesos por concepto de intereses. Nuestro capital que pedimos prestado al principio fueron los 8,000 y terminamos pagando en total 8,302. Y en esta tabla también nuevamente pudiéramos modificar las cantidades para observar cómo afecta a los demás elementos. Por ejemplo, si ahora son de 1,000 pesos lo que estamos solicitando, nuestro pago mensual es ahora de 2,594, y podemos comprobar también cómo la tabla queda saldada al final del periodo que estamos considerando. De igual manera, si la tasa de interés fuera distinta, si se implementara de un 18 a, por ejemplo, un 22% anual, al convertirla a meses, bueno, vamos a encontrar su equivalente, y también podemos comprobar cómo la deuda aún así queda saldada después de los 4 meses. Lo que tendremos que modificar únicamente es la tabla, cuando se cambia el plazo. Si en vez de ser, por ejemplo, 4 meses fueran 6, pues tendremos que ajustar también el tamaño de la tabla, ya que ahí podemos observar que todavía no queda saldada nuestra deuda, porque todavía no se ha completado el plazo. Pero podríamos ahí nada más agregarle otras dos filas a esta tabla y comprobar cómo ya se terminó de pagar nuestra deuda inicial. Y ya para terminar, vamos a ver ahora una tabla que corresponde a un fondo de amortización, bueno, fondo de captación mejor dicho. Estos fondos son no para pagos de deudas, sino para generar un ahorro. Bueno, nuevamente los elementos que intervienen en este fondo de capitalización son, necesitamos conocer ahora no el capital, sino ahora el monto. Es pensando a futuro cuánto dinero quisiéramos tener ahorrado, además de lo que aportamos por lo que está ganando de intereses. Entonces el primer dato que vamos a manejar va a ser el monto, pues la cantidad que deseamos tener en un futuro. Por ejemplo, si ahora el objetivo es tener esos 10,000 pesos como dejamos en el problema anterior, vamos entonces a generar esa cantidad en la primera celda. Si ya también hacemos referencia a la tasa de interés que se va a aplicar, y la tasa que vamos a manejar ahora es, por ejemplo, del 8% anual, y la vamos a convertir a meses. Y vamos a cambiar el formato también para esta celda. Agregamos más decimales para que podamos visualizar mejor la información, y por último vamos a indicar cuál es el plazo, cuál es el tiempo que deseamos manejar.
para obtener esta cantidad en un futuro. Bueno, nuevamente voy a comenzar con 4 meses únicamente para que podamos visualizar completa la tabla. Esos son todos los datos, lo que sí ya son cálculos para hacer este ejercicio, y comenzamos también por obtener el valor de la mensualidad, pues la cantidad que debemos de aportar para poder obtener esa cantidad de 1,000 pesos en un futuro. Y nuevamente la función es la de pago, y hacemos referencia a los datos que nos pide esta función, comenzando por la tasa, el número de periodos, el tiempo. El valor actual no lo tenemos disponible, lo que sí tenemos es el valor futuro o el monto, y por último cómo van a ser los pagos, al principio o al final del periodo. Ahorita estamos suponiendo que van a ser al final de cada periodo. Bien, lo que sigue es elaborar la tabla, y comenzamos por la columna que le corresponde al mes. Y nuevamente es un listado de los meses del 1 hasta el 4. Vamos a comenzar por indicar cuál es el ahorro inicial que teníamos al comenzar ese mes. Y vamos a suponer también que estamos partiendo de cero, que no tenemos nada ahorrado. La siguiente columna la vamos a identificar con la palabra mensualidad, que es la cantidad que vamos a aportar cada mes. Aquí ya transcurrió el mes completo, entonces vamos a aportar nuestro primer abono, nuestro primer ahorro, y también vamos a agregarle el signo negativo para que podamos cambiar el signo al resultado de la mensualidad. Dejamos fija esa celda con F4 y pasamos a la columna siguiente, en la cual vamos a etiquetarla con la palabra interés. Y ahí también el interés es lo que se va a ganar por el hecho de tener ahorrado ese dinero, y la multiplicación del ahorro inicial por la tasa de interés. La tasa también la vamos a mantener fija mediante F4. En la última columna se va a llamar ahorro final, y el ahorro final va a corresponder a lo que se tiene al finalizar cada uno de los periodos, cada uno de los meses, y se va a obtener sumando el ahorro inicial más la mensualidad, lo que aportamos, más lo que estamos ganando de intereses. En el mes número 1 pues únicamente vamos a disponer de la mensualidad, lo que aportamos nosotros mismos, ya que todavía no hemos ganado nada por concepto de intereses. Bien, ese ahorro final se va a convertir para el siguiente mes en el ahorro inicial. Vamos ahora nada más a completar la tabla, copiando las celdas hacia la fila número 2, hacia el mes número 2, y de igual manera completamos toda esta tabla, simplemente copiando las cantidades de la segunda fila hacia el resto de la tabla. Bueno, si todo está bien, la última cantidad, el último ahorro, pues debería corresponder con el monto que fijamos como meta al inicio de este ejercicio. De igual manera, si quisiéramos pensar en alguna otra cantidad que deseamos tener, por ejemplo que ahora fueran 15,000 pesos lo que esperamos ahorrar en 4 meses, pues nada más con cambiar la cantidad, y ahora tendremos que estar aportando cada mes 3,712 pesos. Y de igual manera basta nada más con cambiar las cantidades para que esta tabla nos sirva para otro ejercicio. Si encontramos una institución financiera que nos pagara un poco más de intereses, pues bastaba nada más con cambiar esta tasa de interés. Por ejemplo, si ahora fuera un 10% anual, lo convertimos a meses, y bueno, ahora tenemos que aportar 3,703 pesos mensualmente para poder alcanzar esa meta. Bien, pues todo lo de esta práctica. La próxima veremos funciones de tipo estadístico, y bueno, este tema va a ser el más interesante, porque tiene que ver con las funciones del Excel. Gracias.